Hay un concepto básicamente cristiano que obliga a las personas que se han casado a mantenerse casadas bajo cualquier punto de vista hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque aparentemente está establecido que la unión del matrimonio tiene que ser para toda la vida, lo cual es, desde luego, una cosa muy meritoria, algo digno bajo todo punto de vista, que deberíamos buscar todos los seres humanos alcanzar. Pero, ¿qué ocurre si es que por alguna desgracia uno de los dos esposos no cumple con su palabra? Porque de hecho, para estar casados hacen falta eh, dos personas que decidan unirse. Pero ¿qué ocurre para terminar esta relación? Para esta relación que fue necesarias dos voluntades, ahora es suficiente una para que este compromiso termine. La Biblia aparentemente nos dice que tenemos que estar fieles hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, pero puede ocurrir, por ejemplo, que una pareja de recién casados, jovencitos, tienen que separarse por cualquier razón. Uno de los dos, por ejemplo, se va con otra persona, cualquier cosa. Y esto obliga a la otra persona a permanecer fiel a la primera hasta la muerte, amargándose completamente toda la vida. Cuando este problema le presentaron a Jesús, nuevamente el Mesías, al que llaman Jesús en el Nuevo Testamento, cuando le hacen esta pregunta, él dice, ¿qué estaba establecido en la ley? ¿Qué os dijo Moisés? ¿Sí? Moisés estableció esto por la dureza de vuestros corazones, que sí haya divorcio. Imagino que esta ley que fue establecida en lo que llamamos Antiguo Testamento, fue establecida porque antes había corazones duros y parece que hoy ya están corazones suaves y por lo tanto la ley ya no aplica, esta ley vieja ya no aplica acá. Es decir, lo que estableció Moisés ya no vale y ahora tenemos que ser fieles hasta la muerte. Nuevamente, todo interpretamos literalmente los textos. Y ahora vamos a ver de qué muerte habla la Biblia y para eso tenemos que remitirnos a las Escrituras. Veamos. Si vamos al libro de Efesios 2:1, y voy a hacerle caracteres más grandes para que podamos revisarlo bien, para que ustedes puedan inclusive tomar nota y comprobar en las Escrituras, en sus Biblias, en sus propias versiones. Dice, él y él. ¿Quién él? El Creador. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí de qué habla, dice, estabais muertos. ¿A quiénes? A nosotros. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De qué muerte habla? Veamos otra vez un poquito más abajo a Efesios 2:5. Y quizás vale la pena que leamos el 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. ¿Cuándo estuvimos muertos? Cuando estuvimos en nuestros delitos.
¿Cuándo pasamos a la vida? Cuando aceptamos este gran amor con que nos amó. Ahora veamos qué dice Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Por tanto, cuando la Biblia habla de muerte, y ocurre de que tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque dice en ella, creéis que ella nos lleva a la vida eterna. Cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de nuestra oscuridad, de estar en nuestros delitos, ¿sí? Los delitos, los errores, los pecados, la falta de oscuridad es muerte. Por lo tanto, la Biblia, cuando interpretamos la Biblia, tenemos que encontrar los símbolos de cada uno de los relatos. Entonces, vamos a poner aquí los símbolos. La oscuridad es sinónimo de muerte. La oscuridad es sinónimo de ignorancia, ¿no? La ignorancia nos lleva a lo que llamamos pecados, ¿sí? Todo esto es la falta de luz, la oscuridad, la ignorancia. Todo esto es sinónimo de muerte. Entonces, cuando la Biblia habla de que debemos estar fieles hasta la muerte, o cuando en una unión el curita que nos está casando o el pastor que está oficiando el servicio del matrimonio dice, hasta que la muerte los separe. Nuevamente, ¿de qué habla? Está hablando de los ciclos, o debería estar hablando de los ciclos de la escritura. Estos ciclos que tenemos que pasar para rescatar de la muerte a nuestras entidades emocionales y pragmáticas o de acciones en nuestra interioridad. ¿Con qué las rescatamos? Las rescatamos con la luz de su palabra, con la luz del intelecto que tenemos que bajar a rescatar a nuestra tierra, porque aquí está la muerte. Otra vez vamos a dibujar. En nuestra parte inferior está la oscuridad y por lo tanto está la muerte. De aquí tenemos que venir con el amor, con la luz de su palabra, a rescatar estas entidades que están sumergidas en la oscuridad y en la muerte. Por eso dice que cuando Él nos perdonó y con amor nos rescató, ¿eso qué significa? Entonces ahora que de alguna forma esta luz nos ha rescatado y nos ha llevado hacia los cielos. Por tanto, cuando habla de que la muerte los separe, en realidad, ¿cuál es la muerte? La muerte es cuando se ha terminado la unidad. Cuando ya no hay más unidad entre dos seres, esos dos seres han entrado en una muerte espiritual. O al menos el uno que ha caído en la oscuridad está en muerte y por lo tanto es suficiente con que haya uno para que se rompa ese vínculo de unidad, ese vínculo de amor. Y por lo tanto, la muerte, obviamente la muerte es la que separa, la muerte es la que nos desliga de cualquier compromiso. Cuando caemos en
en los pecados, en la ignorancia, en la oscuridad, hemos cometido nuestros errores, hemos tropezado, hemos caído. ¿A dónde caemos? Hacia la muerte. Y por lo tanto, con esta muerte ya estamos desligados de este pacto de unificación. Por ello, cuando en la escritura mal llamada del Nuevo Testamento habla de que tenemos que ser fieles hasta la muerte y hace referencia a Moisés, no hay ninguna contradicción, porque si fue establecido que exista el divorcio en una pareja que uno ha caído a la muerte, ha descendido hacia la muerte, entonces hay que darle carta de divorcio. Y entonces allí nos desligamos de este problema. No hace falta que nos amarguemos una vida por un problema que nos ha causado con una persona que ya no está de acuerdo con nuestro amor, con nuestra forma de vivir la vida.